Sean bienvenidos a la Corte de Constitucionalidad, a la conferencia titulada La bioética y poblaciones en estado de vulnerabilidad en el marco de justicia abierta, que ha organizado la Corte de Constitucionalidad con el apoyo del proyecto Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo. Solicito a la amable concurrencia a ponerse de pie para entonar las notas del Himno Nacional de Guatemala.
pueden tomar asiento. Con la venia del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, damos la más cordial bienvenida a las señoras magistradas y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a las señoras y señores jueces y magistrados del organismo judicial, a los representantes del Proyecto Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a los representantes de entidades de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, universidades del país y al público en general. A continuación, palabras del doctor Álvaro Ferrandino, director del Proyecto Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar tengo que decir que me alegra mucho ver en la concurrencia a tantas caras y personas conocidas, no solo de la Corte de Constitucionalidad, sino de otros sectores o de otras áreas del sector justicia que vienen a escuchar esta charla del día de hoy. Realmente es un placer, como lo digo siempre, estar aquí con ustedes con el propósito este día de analizar un tema interesante y complejo que tiene que ver muy particularmente con el acceso a la justicia. Es un hecho que la sociedad guatemalteca tiene una participación muy importante en la realidad jurídica del país. Cada día son más los grupos, personas e instituciones que procuran la defensa de sus derechos y para ello acuden al máximo tribunal en materia constitucional en Guatemala. Sin duda alguna, aún son muchos los problemas y dificultades que se afrontan. Uno de ellos es el del acceso a la justicia por parte de grupos en situación de vulnerabilidad. Para que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver de manera idónea y apegada a derecho y a justicia, es pertinente fomentar procesos de diálogo e interacción con la sociedad, como se está haciendo el día de hoy, para la formación continua de su personal interno de este tribunal de tan alto nivel. Lo anterior replicará en una mejor forma de resolver los conflictos que se sometan a su consideración y permitirá con ello mayor protección a los derechos humanos. En esta línea, la séptima magistratura de la Corte se ha comprometido abierta y genuinamente con los guatemaltecos y guatemaltecas para alcanzar una justicia constitucional más eficiente y abierto. Y esto lo digo realmente de corazón, no es un mero discurso público. Para ello ha realizado congresos y conferencias y ha dictado resoluciones que ponen en evidencia ese compromiso con la justicia, pero sobre todo con la sociedad guatemalteca, abarcando distintos sectores de la sociedad y haciendo evidente el compromiso de esta Corte, de este tribunal. Por ese motivo, la actividad que hoy se lleva a cabo es congruente con el compromiso que ha asumido la Corte de fortalecer los canales de diálogo, comunicación e interacción, pero sobre todo de protección de la ciudadanía desde una perspectiva integral, plural y respetuosa de los derechos humanos. Creemos importante continuar apoyando estos esfuerzos que mejoren y fortalezcan el sistema de justicia y particularmente los que estrechen la relación con la ciudadanía y fomenten una justicia constitucional transparente tendiente a solucionar armónicamente los profundos conflictos de la sociedad, para lo cual la bioética, tema que se desarrollará este día, es una herramienta extraordinariamente importante. Agradezco al doctor José Joaquín Alvarado, el conferencista del día de hoy, letrado de la Sala Constitucional o Sala Cuarta, como le decimos en Costa Rica, que ha venido desde allá para dictar esta charla. No quiero dejar de acotar que el compromiso no solamente de este proyecto, sino de USAID,
es un compromiso permanente de mejora continua, como dice la norma ISO, para el sector justicia. Yo tengo muchos años, y lo dije en algún momento en otra intervención acá, y la AID siempre ha tenido una agenda sostenible de trabajo. Muchos de ustedes son testigos y testigas de esa línea continua de apoyo en la que esperamos seguir, porque se viene ya un nuevo proyecto y en esa labor estamos. Van a ser 5 años más de apoyo, como lo dije la vez pasada, donde obviamente estará incluido el apoyo técnico, no solamente con actividades académicas, sino con una agenda de apoyo técnico en otras áreas importantes para el fortalecimiento institucional de este alto tribunal. De manera que por hoy nos quedamos con la charla de nuestro estimable colega, a quien tengo el gusto de conocer hoy porque ya dejé mi país hace muchísimo tiempo. Está su esposa también, que es defensora pública, pero ya no logré conocerla porque yo me había emigrado a Guatemala. Pero quiero concluir con una locución siempre presente de Martin Luther King. El abrazo del universo moral es largo, pero siempre se dobla hacia la justicia. Muchas gracias y muy buenos días a todos. A continuación, el discurso del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, magistrado José Francisco de Mata Vela. Señoras magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor doctor Álvaro Ferrandino, director del proyecto Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señoras y señores jueces y magistrados del organismo judicial de Guatemala, señoras y señores representantes de las distintas entidades de gobierno que nos acompañan, señoras representantes del proyecto de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores secretarios, abogados, coordinadores, letrados, jefes administrativos, colegas, colaboradores de la Corte de Constitucionalidad, señoras y señores directores y representantes de los medios de comunicación que nos honran con su presencia, distinguida concurrencia que en esta oportunidad nos acompaña. Al darles los buenos días, permítanme, en nombre de mis colegas magistradas y magistrados que conformamos la 7ª magistratura, y en mi calidad de presidente de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, darles la más cordial bienvenida a esta actividad de orden académico en la que, como se ha mencionado, tendremos el gusto de escuchar la conferencia denominada La bioética y poblaciones en estado de vulnerabilidad en el marco de la justicia abierta, conferencia que estará siendo dictada por el doctor José Joaquín Alvarado Acuña. Resulta interesante la pluralidad de temas de actualidad y relevancia
que serán abordadas hoy por nuestro invitado especial, a quien no solo me permito darle la más cordial bienvenida a esta Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, sino expresarle mi sincero y profundo agradecimiento por su visita y la posibilidad de compartir con nosotros reflexiones en tópicos que revisten no solo particular importancia, sino, y por qué no decirlo, son una novedad todavía en nuestro medio de cultura jurídica. Pues bien, y enhorabuena, la bioética, como disciplina relativamente nueva, podríamos decir que ofrece los lineamientos y principios que han de informar el adecuado comportamiento de la persona humana con relación a la vida misma, tanto de la vida humana como del resto de seres de la naturaleza, lo que incluye necesariamente el medio ambiente. Es decir, que esta disciplina aborda los distintos problemas que desde la ética tienen relación con la vida, involucrando al ser humano, los animales y en general todo lo concerniente al medio en que estos viven y se desarrollan. Quiero decir, todo lo concerniente a lo que pueda estar sobre la faz de la tierra. Bien vale la pena hoy recordar como un homenaje a la memoria del padre de la antipoesía latinoamericana, que precisamente dejó de existir el lunes de esta misma semana a la edad de 103 años. Me refiero a Nicanor Parra, que precisamente no era jurista, sino eminente poeta, escritor, bohemio y soñador chileno, como solían decirle, que sin ambajes declaraba cuán equivocados estamos al decir que la tierra es nuestra, sin darnos cuenta que nosotros somos de la tierra, de tal manera que debemos respetar moral y legalmente a la tierra y a la propia naturaleza. Desde esta perspectiva, es indudable que la bioética y los problemas que en su seno se discuten no son ajenos al quehacer de la justicia al más alto nivel constitucional. Al contrario, con fundamento cabría decir que muchos de los temas de debate sometidos a los tribunales constitucionales alrededor del mundo hoy día, y Guatemala no es la excepción, tiene que ver precisamente con ámbitos propios del estudio y el análisis de la bioética. En efecto, todo lo relacionado con los encendidos y polémicos debates constitucionales sobre el inicio y el fin de la vida, sobre el inicio y el fin de la humanidad, la sexualidad humana, el trato hacia los animales, el desarrollo sostenible, la investigación médico-biológica en cuanto a la reproducción humana, la reproducción asistida, el derecho y la nueva genética, por mencionar solo algunos temas, tienen relación directa con la bioética. De esa cuenta, la Corte de Constitucionalidad tiene ya en su acervo jurisprudencial interesantes fallos que, traduciendo al lenguaje jurídico conflictos éticos propios del estudio y el análisis de la bioética,
abordan asuntos relacionados con el acceso a sistemas de planificación familiar, el trasplante y la donación de órganos humanos, el control y la tenencia de animales considerados peligrosos para la sociedad, la contaminación ambiental y, más reciente aún, el uso adecuado de los recursos naturales y el respeto de las formas de vida de específicas comunidades en el contexto de un Estado multicultural, plurilingüe y multiétnico como el de Guatemala. Este último punto nos lleva a considerar el segundo tema que será abordado por nuestro dilecto conferencista, las poblaciones en situación de vulnerabilidad. A nadie escapa que específicos grupos de personas se encuentran en riesgo permanente de vulneración de sus derechos y libertades fundamentales. Así, los niños, las niñas y adolescentes, las personas mayores, las mujeres en el contexto de la violencia y la discriminación que puedan sufrir, las comunidades indígenas y las personas con discapacidad, se ven continuamente en situaciones que conculcan las más elementales condiciones de vida digna. En cualquier caso, es preciso señalar que a todos estos grupos la Constitución guatemalteca otorga especial protección. Aunado a ello, cabe mencionar también que las condiciones socioeconómicas o la propia identidad sexual revisten elementos reales de discriminación en sociedades como la nuestra. Así, en estas circunstancias, la bioética y especialmente los principios que provee, como podrá explicar nuestro intelectual invitado, configuran herramientas de primer nivel para brindar protección constitucional a esos grupos en situación de vulnerabilidad. Con todo, hoy en día las exigencias de la justicia abierta hacen imprescindible que las decisiones que asuma el más alto Tribunal Constitucional de la República y en general cualquier órgano de justicia permita no solo una decisión fundada en derecho, sino que garantice publicidad y transparencia en el quehacer de la justicia, haciendo posible, desde luego, la participación y el control de la ciudadanía, con particular mención de las personas involucradas en el conflicto de que se trate. Por consiguiente, asegurar la participación y fiscalización de aquellos grupos en situaciones de vulnerabilidad se convierte en un complejo reto de la justicia abierta, máxime cuando el contexto mismo de vulneración de derechos y libertades les impide expresar libremente su opinión, no digamos tener acceso en igualdad de condiciones a la complicada y muchas veces confusa interrelación procesal en la que interactúan jueces, abogados y litigantes. Como se puede ver, el tema que hoy tratará nuestro invitado es de importancia trascendental y de suma actualidad para las tareas que esta Corte desarrolla, siendo de relevancia cualquier aporte que pueda proveerse para asegurar el cumplimiento eficaz de la función esencial que le ha sido encomendado a este tribunal, la defensa del orden constitucional. Una defensa que, como lo demanda la justicia abierta, ha de responder a los cimientos del Estado democrático y republicano. Es decir, una defensa del orden constitucional
que conozca los problemas y las necesidades de la ciudadanía y que esté abierta a escuchar las demandas sociales. No precisamente para emitir fallos populares, sino para hacer congruente la norma constitucional con las exigencias, aspiraciones y perspectivas de la sociedad a la que intentamos dirigir. Como corolario, y partiendo de la convicción y el numen de la justicia, en un Estado republicano, democrático y constitucional de derecho, la utilización de los principios de la bioética para atender demandas de grupos en situación de vulnerabilidad, en el marco de la justicia abierta, exige romper esquemas, abrir la mente a nuevas propuestas, dejando atrás los viejos postulados del positivismo jurídico en aras de procurar una adecuada, pronta y eficaz protección de los derechos y libertades que la Constitución y los estándares internacionales exigen. Por todo lo expuesto, reitero nuestro sincero agradecimiento al doctor José Joaquín Alvarado Acuña, siendo muy valioso que comparta con nosotros esa nueva visión que exige cambio de paradigmas en tantos aspectos de la labor jurisdiccional de este alto tribunal. Asimismo, agradezco sinceramente al Proyecto Seguridad y Justicia de USAID, a su director, nuestro amigo el doctor Álvaro Fernandino, y a su equipo de trabajo, por la cooperación brindada y el continuo acompañamiento para la organización y desarrollo de este tipo de actividades. Reitero mi agradecimiento a mis colegas magistradas y magistrados por su respaldo a este tipo de actividades y anticipadamente agradezco a la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá, que después de la intervención de nuestro conferencista hará específicos y relevantes comentarios sobre el tema. Finalmente, agradezco a todos el honor de su distinguida presencia, con la certeza que las reflexiones que hoy serán bienvenidas para el fortalecimiento de la justicia constitucional y la protección de los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. Espero sinceramente que así sea. Muchas gracias. A continuación, la conferencia La bioética y poblaciones en estado de vulnerabilidad en el marco de justicia abierta, a cargo del experto José Joaquín Alvarado Acuña, de quien hago una breve reseña de su extensa hoja de vida. El profesor José Joaquín Alvarado Acuña es licenciado en Derecho por la Universidad de San José, Costa Rica, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia de San José, Costa Rica, especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y la Universidad de San José. Máster interuniversitario en Bioética en el programa conjunto que ofrecen la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. En su amplia experiencia profesional, además del ejercicio privado, resalta la experiencia en el Poder Judicial de la República de Costa Rica, en la que, entre otros cargos, ha sido juez y desde el año 2000 es letrado de la Sala Cuarta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de aquel país. Asimismo, en la experiencia académica, ha sido docente universitario por más de 27 años y actualmente contribuye al programa de máster en bioética que ofrece la Universidad de Costa Rica. Por lo anterior, solicitamos al profesor José Joaquín Alvarado Acuña nos acompañe en el podio.
Buenos días. Para mí realmente es un placer haber aceptado esta oportunidad para dirigirme a todos ustedes. Realmente me puse un poco nervioso de ver tantas caras. Estaba un poco lleno esto. Cuando me hicieron la invitación a dar esta conferencia, tuve algunas ideas y en realidad no sabía a cuánta gente me iba a referir. Especialmente en este momento lo que quiero es agradecerle a los señores y señoras magistradas de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, al doctor Álvaro Ferrandino por su presencia acá para escuchar esta breve deposición y acercamiento, aproximación al tema, a los señores y señoras jueces y magistrados del órgano judicial, a los señores y señores representantes de las distintas entidades de gobierno que nos acompañan, a los señores y señoras representantes del Proyecto de Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, señoras y señores representantes de la sociedad civil, gracias por estar por acá, amigos, amigas, público en general, muchas gracias por venir a escucharme en este momento. Quisiera pedirle la venia a tan honorables personas de poder bajarme del podio y tal vez conversar con ustedes un poco más amigablemente ahí abajo. Me siento tal vez un poco más cómodo. No sé si les parece bien. Sí. Bueno, vamos a ver dónde me pusieron el micrófono. En realidad, la inmerecida presentación que me hicieron con esa gran extensión de títulos y cosas, y que tampoco es tanta en realidad, me siento mucho más cómodo aquí tratando temas de este tipo, de bioética, a este nivel, o sea, no hay. Básicamente la bioética nos permite un acercamiento a nuevos paradigmas en relación con la humanidad, en nuevos paradigmas en relación con lo que las personas somos y lo que de alguna manera dentro de una sociedad multicultural, multiétnica, aspira a llegar a ser. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, realmente me sentí, como les repito, sumamente honrado de estar por acá, este país maravilloso, lindísimo, gente preciosísima que me he topado acá. Es mi primera vez por acá, y ya con un poco recorrido, pues logré fascinarme del lugar, de este país. Y me he dado cuenta de la gran multiculturalidad que existe. O sea, tomándome un café uno puede ver una gran cantidad de diversidad étnica y cultural. Pero ese no era tanto el problema. El problema fue el tema. O sea, ese tema. O sea, pararse a hablar de bioética realmente es complicado, profundo, pero se complica aún más cuando tratamos de enlazar la bioética con un tema como justicia abierta. O sea, porque estamos hablando de principios bioéticos relacionados con justicia abierta y especialmente enfocado a lo que son poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables para la bioética no es un problema. Las poblaciones vulnerables para la justicia abierta puede ser que sí lo sea, por el tema del acceso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, créanme que fue una reflexión bien compleja, bien compleja. Todos sabemos que la bioética es, como bien nos decía mi querido magistrado don Francisco, presidente de la Corte, una disciplina nueva, ¿cierto? O sea, tenemos muy poco tiempo de estar escuchando sobre la bioética. La bioética en realidad, por su particularidad en cuanto a la composición etimológica de la palabra, estamos hablando de la ética aplicada a los seres vivos. Eso incluye todo lo que don Francisco nos explicó con amplitud ahora en su excelente deposición. ¿Qué es lo que sucede? Que la bioética no solamente sirve para analizar los problemas, sino más bien profundamente los dilemas éticos que se presentan al tomar decisiones de vida
como las que nos decía don Francisco, en temas tan complejos y difíciles como los temas de la vida. O sea, vida o muerte, en temas como aborto, eutanasia y otros, hablar sobre identidad de género, hablar sobre transexualidad, hablar sobre todos los temas de la diversidad, hablar sobre lo que es las decisiones que deben tomarse para proteger a las personas con capacidades especiales, a poblaciones vulnerables específicamente, porque son las más golpeadas, digamos, muchas veces por el poder. Entonces, esos dilemas éticos que se resuelven a través de la bioética se realizan o se da la discusión sobre la bioética precisamente para ir de alguna manera salvando el desarrollo científico o poder de alguna forma establecer una pauta ética para lo que es el respeto a los proyectos de vida individuales de cada uno de los seres que constituyen o componen una sociedad. O sea, eso es básicamente la bioética si lo vemos desde un punto de vista vital. Ahora, ¿que existe bioética clínica? Sí, también existe bioética clínica, que son una serie de principios o los mismos principios bioéticos aplicados a la investigación clínica, que tiene que ver precisamente con experimentación con seres humanos, que eso es muy importante también, ¿verdad? El respeto del sujeto sometido a una investigación clínica debe ser respetado en todo su ser, como un ser individual y humano, participando dentro de un proceso de investigación médica o clínica para poder aprobar un fármaco o para poder establecer que un procedimiento o un tratamiento médico determinado tiene un buen resultado. Entonces ahí la bioética también funciona. Y en la bioética medioambientalista o en la bioética ecologista, desde luego que ese es otro de los aspectos en los que la bioética ha ingresado, especialmente a partir del tema de la precautoriedad o el principio precautorio que se aplica también en derecho ambiental y el principio de respeto. Entonces tenemos a la bioética como una disciplina nueva que se basa en 4 principios que vienen de la biomedicina, ¿verdad? Porque todo esto nos viene precisamente de una historia de vejaciones a los derechos humanos, a la dignidad humana. Estamos hablando de la experimentación en Tuskegee, en Estados Unidos, no sé si la conocen, sobre la sífilis, donde se inoculó a varios pobladores negros, una gran cantidad de negros, con la enfermedad de la sífilis sin que ellos supieran, para ver qué tan resistentes eran a la sífilis, lo que evidentemente causó una grave vejación humana en Estados Unidos, estamos hablando, primer país en desarrollarse constitucionalmente, ¿verdad? O sea, en desarrollar un sistema constitucional, y resulta que no tuvieron ningún problema para hacer un experimento de esos. Después nos trasladamos a Guatemala, aquí mismo. Si ustedes hicieron una investigación en 2010, creo que fue, que se destapó todo lo del el tema de la sífilis también en relación con poblaciones vulnerables, ¿cierto? Y eso evidentemente estamos hablando de hace 7 años que lo descubrimos, pero eso pasó hace 1942. O sea, hace mucho tiempo y se mantuvo en secreto. Después vino el Holocausto. Bueno, por ahí más o menos anduvo, 42. Los nazis matan 6 millones de judíos. Pero no eran solamente judíos, eran personas que incluso habían algunos que pertenecían a la diversidad sexual, habían otros que no encajaban dentro del esquema típico, así machos y de ojos azules como yo. Y entonces resulta que al final de cuentas, exactamente, doctor. ¿Perdón? Ah, sí, chelos. Canches. Canches y ojos azules como yo. Entonces, y resulta que no solamente fue que los mataron, sino que además el ángel de la muerte experimentó muchísimo con mujeres embarazadas, experimentó con niños, con enanos, o sea, personas que sufrían de enanismo, y una serie de poblaciones vulnerables que definitivamente se paraba el sol a ver al ángel de la muerte, ¿verdad? Al doctor Mengele.
No sé si lo han leído o han escuchado sobre esas atrocidades que él cometía en investigación y para mejorar una raza. Y ahí no se terminó todo. También tuvimos al coronel o general Ishihiro en Japón. No sé si han leído sobre eso también. O sea, en Japón también se produjeron este tipo de violaciones, y más graves todavía, se hacían vivisecciones en vida. O sea, la vivisección es abrir un cuerpo, sacar las vísceras y ver cuánto dura la persona viva. Se hacían experimentaciones con mujeres embarazadas también, igual. O sea, se exponía a las personas a armamentos químicos, niños, a ver qué resultados se producían en este tipo de investigaciones. Y dichosamente, ante toda esta inhumanidad, o este despiadado comportamiento humano, logramos someter, digamos, de alguna manera, a ese poder político que estaba tratando de encontrar no sé qué, porque en realidad eso no era con aras de una investigación clínica adecuada o bien orientada. Sometimos ese poder y creamos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que vinieron a proteger no simples derechos, sino la dignidad del ser humano. El reposicionamiento del ser humano dentro de la sociedad, dentro de las culturas, dentro de los estados, se dio precisamente a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí es donde encontramos precisamente el primer punto de desarrollo que posteriormente en el Código de Nuremberg, ¿verdad? O en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, se viene y se desarrolla precisamente toda una normativa biomédica para el abordaje de la investigación clínica. Es en Nuremberg donde se dan los primeros pasos de la bioética. Después vinieron otras declaraciones y se han venido ajustando a lo largo del tiempo, precisamente para poderle dar un sustento mayor y más importante a todo lo que tiene que ver con la bioética y su aplicación. Entonces, cuando hablamos de bioética, hablamos de 4 principios básicos y principales: la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Pero aquí no estamos hablando de Maléfica, la película, ¿verdad? Estamos hablando precisamente de un sentimiento y de una forma de hacer las cosas que nos permita de alguna forma garantizarnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y esa responsabilidad en nuestro actuar o en nuestra participación en la resolución de los dilemas éticos es lo que tiene que guiarnos a lo largo de cada una de las decisiones que vamos tomando cuando hay un dilema ético. ¿A quién se aplica la bioética? Voy a ir avanzando para no tomarme mucho tiempo en algunas cosas y poder lograr que me alcance el tiempo para desarrollar todo. ¿A quién se aplica la bioética? Todo el mundo. O sea, en realidad, la bioética no es multidisciplinaria. Sí la componemos varios de diferentes disciplinas y muchos hacemos bioética, pero los alcances de la bioética es transdisciplinar. O sea, atraviesa todas las disciplinas que existen. O sea, no solo la medicina, sino que también el derecho, especialmente el derecho a los derechos humanos, como lo decía muy bien usted, don Francisco. Y definitivamente la coyuntura o lo que nos enlaza con el tema de la bioética y el derecho es la autonomía. Decía el maestro Villar Campos que al final de cuentas la autonomía es el vínculo que nos permite de alguna forma unir la bioética con lo que es el bioderecho. Que el bioderecho es una nueva forma de hacer acuerdos sociales y resolver conflictos sociales dentro de la sociedad a partir de nuevos paradigmas y de nueva forma de hacer derecho. Entonces el derecho, el bioderecho, toma de la bioética sus mismos principios y los traslada y los aplica a la toma de decisiones éticas dentro de lo que es el marco de los derechos humanos y de lo que es las relaciones sociales en general. Por eso entonces nos alcanza a todos. Es un tema no es solamente de la relación privada, sino que también de la relación pública y especialmente cuando hay relaciones de poder verticales. Porque nos somete el poder. Y al someternos el poder debe someternos
de una forma en que, al final de cuentas, todos logremos alcanzar la felicidad aristotélica de la que nos hablaba en la Ética Nicomaquea nuestro amado Aristóteles. Entonces, ¿podemos encontrar una diferencia entre bioética, bioderecho y justicia abierta? Sí, claro, la justicia abierta es una visión, es una nueva dirección, es un nuevo horizonte, hacia allá vamos. ¿Por qué tenemos que ir hacia allá? ¿Por qué es importante aplicar la bioética y el bioderecho en materia de justicia abierta? Les repito, esto es una aproximación filosófica personal, o sea, es mi posición en relación con todo esto. ¿Qué sucede? Lo primero que todo es que la toma de decisiones a cualquier nivel, a nivel personal o a nivel cotidiano, nos pone a meditar siempre, ¿verdad? O sea, yo no sé cuántos de ustedes se pararon al frente del closet hoy en la mañana y dijeron, ¿me pongo el saco negro o me pongo el saco azul? ¿Me pongo corbata o no me lo pongo? No me pongo. ¿Me voy a vestir de amarillo hoy porque me siento contento? ¿Me voy a vestir de negro porque me siento triste? O sea, siempre es un dilema. O sea, siempre vamos a tener dilemas en la vida. Pero hay dilemas que son más importantes que otros. Los dilemas éticos realmente son dilemas sumamente profundos porque nos cuestionan en fibras y nos tocan fibras que definitivamente tal vez nunca nos hemos cuestionado porque no es algo cotidiano. O sea, un dilema ético es algo que viene a enfrentarnos con una realidad que está ahí y que nosotros que estamos acá y que tenemos que tomar decisiones, tenemos que decir, ¿tomamos por este camino o tomamos por este otro, a pesar de las consecuencias que pueda tener tomar uno o tomar otro? Pero hay que tomar alguno. Porque la inacción no es una posición ética. La inacción es una posición ética. Las posiciones éticas necesariamente se toman para tomar decisiones. Y para justificar mis acciones a partir de esa posición ética. Entonces, ¿qué es un dilema ético? Bueno, ahí vemos a nuestro amigo Charles Chaplin parado en una línea del tren, donde viene el tren y allá hay 4 o 5 trabajadores y de este lado está don Charles Chaplin. ¿A quién permito yo que atropelle el tren? Tal vez en la próxima diapositiva podemos ver con mayor claridad el dilema. Ahí lo vemos, el tren viene a 100 kilómetros por hora, yo estoy parado en la manilla que intercambia hacia dónde coge para un lado, para el otro el tren, para dónde toma. De un lado tengo a un fulano y del otro lado tengo a 4. Bueno, 5. Yo tengo que decidir a quién mata el tren, porque no hay forma de parar el tren. Yo decido quién tiene que morir en ese caso. ¿Mueren 4 o 5 o muere 1? O sea, ya dijimos que la inacción no es una posición ética, no me justifica en absolutamente nada. Si estoy en la posición de poder decidir. ¿A quién mato? Yo la veo a usted muy interesada, cuénteme, ¿usted a quién mata? Así como está la figura. Es más, no digamos que conozco a alguien porque si al rato yo le digo que conoce a fulano y más bien jala la palanca, ¿verdad? Matas a uno. ¿Y cuál es el razonamiento de tu decisión? Pues se oye mal, pero tal vez es el menor daño colateral, porque solo es una persona. Pues al no conocerlos, no saber nada de ellos, también es complicado, pero creo que es el menor daño colateral que veo yo en la situación. Ok. ¿Alguien que piense matar a los 5? No. Allá. Una posición contraria. Una posición contraria.
A eso exactamente iba. Porque aquí, en este caso, no estamos conociendo la particularidad de cada una de las personas. O sea, le podría decir que de esos 5 tal vez hay un niño, un anciano, un privado de libertad, que ha cometido los más atroces crímenes en Guatemala, y algunas otras personas ahí. Pero tal vez en el otro lado de lo que tenemos es un niño. Entonces, ¿cómo ponderamos la situación? La ética o las decisiones éticas, gracias. La ética y las decisiones éticas normalmente pasan por este tipo de dilemas. O sea, ¿qué sacrifico o qué relación de costo-beneficio puedo tener o puede tener la persona que está en la situación que tengo que resolverle para que la decisión no pese tanto en el asunto? Típicamente los criterios de ponderación que siempre utilizamos en materia constitucional para resolver situaciones complejas, precisamente es lo que nos acerca, lo que más nos acerca a un dilema ético de este tipo. O sea, los jueces estamos sometidos precisamente constantemente a la toma de decisiones en relación cómo interpretamos la ley para que la ley no se, en los casos en que haya que interpretarla, no sea muy clara, para que entonces no se genere un gran desequilibrio en nuestra decisión, ¿verdad? Porque normalmente nuestra decisión va a tener un impacto no solamente para las partes, sino que también se va a proyectar hacia la comunidad y eso va a mandar un mensaje, ¿cierto? Entonces tenemos que siempre ponderar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el mismo tren, vienen 5 personas, arriba tenemos a una persona delgada y a una persona que pesa unos 1.500 kilos para parar ese tren. ¿Lo empujo o no lo empujo? A ver, ¿quién lo empuja? Bueno, si tiene la fuerza de mover 1.500 kilos, ¿verdad? Para empujarlo. ¿Quién lo empuja? Que levante la mano, nadie. Bueno, supongamos que podemos moverlo, ¿quién lo empuja? Nadie. ¿Y por qué? ¿Alguien que me quiere decir por qué? ¿Por qué no lo empujan? ¿Sí? El ser humano siempre guarda la esperanza de que algo va a suceder que impida esa tragedia. Entonces, no creo que nadie tome la decisión de quitarle la vida prácticamente a la otra persona. No Bueno, creo. Eso es algo que no sabemos si la va a perder o no. Ah, bueno, porque si va a parar el tren, lo vamos a tirar para parar el tren. Puede ser el golpe, puede ser el tren, pero sí. Está hablando de las probabilidades. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, dígame. Del puente. O sea, el medio no justifica el fin. O sea, creo que es una decisión muy utilitarista el hecho de lanzar a esa persona de arriba, pues. Muy bien, muchas gracias. Ese es un punto. Desde luego que esto lo que muestra es el utilitarismo ético, ¿verdad? O la ética utilitarista. O sea, ¿por qué no me tiro yo? A ver si con mi peso paro el tren. Porque voy a tirar al otro. O sea, y es normalmente lo que tratamos de hacer en muchas ocasiones, y respetar la autonomía del otro y decirle, tírese usted. O sea, o yo lo empujo. Mira, yo te ayudo. ¿Cierto? En lugar de tomar yo la decisión de hacer o respetar si el otro quiere sacrificar su vida por salvar a 5. Entonces, normalmente lo que hacemos es lanzar al otro. O valernos del otro, como bien lo dice nuestro compañero acá, para evitar un mal mayor. Utilizamos a los demás para lograr la felicidad nuestra o la felicidad de la colectividad o un colectivo. Eso es una ética utilitarista explicada en una forma muy sencilla. ¿Qué otra ética tenemos? Tenemos la ética del deber, que aquí todos los abogados debemos de conocerla, ¿no? El imperativo categórico de Kant.
El imperativo categórico nos impone una conducta que siempre y siempre debemos actuar con el objetivo de generar la absoluta y mayor felicidad para la absoluta y mayor cantidad de personas. O sea, teniendo en cuenta que las personas siempre van a ser un fin en sí mismas, pero nunca un medio. Ese es el complemento del imperativo categórico kantiano. Entonces, el deber kantiano nos impone que en tema de ética tomemos decisiones tomando en consideración la felicidad mayor o la mayor cantidad de felicidad que podemos lograr a la mayor cantidad de personas sin utilizar a la gente como medio para llegar allá. Entonces, ¿cuál es la reflexión entre todo este tema de la ética y demás? Evidentemente, no hacer nada no es la solución y no es el camino. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información que estamos en este momento que les estoy haciendo llegar? Bueno, tenemos precisamente la ética, que la ética es un constructo interior, decía Aristóteles, entre otros filósofos antiguos, que me permite a mí definirme como persona o que me caracteriza como persona. Pero la moral, que la raíz etimológica es básicamente la misma que la ética, la hemos identificado como el quehacer de ese ser ético ante las situaciones que se presentan en la vida. O sea, la moralidad o la moral es la práctica de la ética. La ética va a ser lo que va a estar examinando permanentemente mi actual moral dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Y por qué les menciono estas cosas? Yo tengo un constructo ético individual que aporto a la sociedad. O sea, como miembro de un colectivo social, evidentemente, yo voy a aportar mis valores y mis principios a ese desarrollo social. Pero ¿qué pasa si yo caigo en el relativismo ético? ¿Qué pasa si yo caigo en el relativismo moral? Nos vamos a encontrar con una situación y una cuestión que se llama la crisis de la moralidad. Y la crisis de la moralidad, lo que al fin y al cabo termina convirtiéndose es en corrupción. O sea, porque voy a actuar conforme a lo que mi relativismo ético me permite aportar a la moralidad, siempre y cuando alcance los fines que me hacen felices. Entonces, para algunos la felicidad o la justificación ética va a ser, es que yo soy feliz. Yo soy feliz robando, yo soy feliz matando, yo soy feliz mintiendo. Ese comportamiento patológico que se va enraizando en la sociedad, definitivamente lo que hace es relativizar todo el sistema de valores, sale la crisis de la moralidad y la muestra más clara y profunda y vil es la corrupción. Latinoamérica es un campo maravilloso para esto. O sea, si vemos los índices en Transparencia Internacional, nos damos cuenta de que todos los países latinoamericanos, todos, tienen índices de corrupción muy altos. Eso es preocupante. Y los índices de corrupción van modificándose o variando conforme al final de cuentas nos vamos encontrando con mecanismos para frenar la corrupción. Pero ¿cuál es la forma en la que podemos aplicar los principios en general a la contención de la corrupción desde el deber kantiano? O sea, ya los perdí. O sea, ¿cómo podemos enlazar un tema con el otro? O sea, ¿a dónde lo encontramos? Como les digo, yo me estaba técnicamente rompiéndome la cabeza para ver cómo podía ligar una cosa con la otra. Justicia abierta, transparencia, etcétera, y todos los ejes que tiene que ver la justicia abierta y de gobierno judicial con bioética. O sea, ¿cómo? Con principios éticos, con ética práctica, ética aplicada. Cuando estaba sentado ahí en la sala de mi casa un día y viendo la biblioteca y veo un librito de Pablo Barahona Kruger que se llamaba
corrupción y crisis de la moralidad. Yo dije, ah, mira, es curioso, ¿verdad? Sí, la crisis de la moralidad, que al final de cuentas es una crisis de valores y de principios éticos, genera corrupción. Y si estamos hablando de valores y principios éticos que tienen que ser respetados por un imperativo categórico, o alcanzados a través del ejercicio imperativo categórico, los principios de la bioética me tienen que servir para algo, ¿cierto? Hasta ahí todo iba bien. Ahora sí, ¿cómo lo instrumentalizamos? Lo peor que podemos hacer, o hay un adagio popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? O sea, cuando yo quito la cara al tema de la pérdida o a la crisis de valores, y digo yo, no, pues eso es normal. No, hay cosas que no son normales. O sea, es que eso nos corre en la sangre. Sí, claro, o sea, es que yo soy así, nadie me va a cambiar. No, pero ¿cómo? O sea, usted acude a un mundo colectivo, o sea, usted no vive en una caverna. O sea, si usted está haciendo algo mal, hay una moral social que me va a detener. O sea, yo se lo decía a mis alumnos en la universidad en algún momento. O sea, aunque la moral es relativa y localista, hay cosas que universalmente no se pueden hacer. O sea, yo no puedo andar desnudo por la calle. Eso va en contra de la moral social. ¿Cierto? ¿O no? Ah, ok. Creí que estaba equivocado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque hay una localía, hay una moral localista, o sea, que está teñida por muchas cosas, por la etnia, por la cultura, por el desarrollo antropológico, etcétera, y por muchos otros temas que de alguna forma nos nutren en la moral que manejamos a nivel social, universalmente, o sea, a nivel universal y reconocidos ahí, como están reconocidos también los derechos humanos, tenemos a valores y principios que son irrefutables y conforme a los cuales tenemos que manejarnos. O sea, no solamente la sociedad civil, sino que también absolutamente todos quienes tenemos el poder con mucho más razón de decidir. Cuando entramos en el relativismo ético y el relativismo moral, pues entonces caemos en la corrupción y eso es un hecho. Y no podemos ocultarlo. Entonces, ¿qué vamos? Me encontré esa caricatura de Mafalda, pero es buenísima. No sé si la pueden ver todos. Le dice Mafalda a Manolito, ¿qué es ese recorte de diario, Manolito? Y le dice Mafalda, le dice Manolito, la cotización del mercado de valores. Y Mafalda, como siempre, ¿verdad? Le dice, ¿de valores morales, espirituales, artísticos o humanos? Y le dice, no, de los que sirven. O sea, normalmente nos vamos a topar con situaciones de estas, donde al final de cuentas creemos que un valor ya no tiene ningún sentido ni tiene ninguna aplicación práctica. Y no es cierto. O sea, la verdad, la sinceridad, la honestidad, el respeto, la autonomía, o sea, la independencia, la verdad. O sea, ¿cuánta gente ha muerto por la verdad? ¿Y cuántos matrimonios se han deshecho por la mentira? Por ejemplo, cuando hablamos de proteger a la familia por parte de los estados, no estamos hablando de conformar familias conforme al matrimonio, y en el matrimonio es donde más mentiras se dicen a veces. Es porque no tenemos un constructo ético básico de piso donde nosotros nos podamos parar y decir, voy por aquí y no me importa qué pase. Porque en el camino nos podemos encontrar cualquier situación o dilema ético que nos haga decir, es más cómodo irse por acá, ¿verdad? O por aquí es más cerca. Pero ese camino que por donde es más cerca muy probablemente no sea el más correcto. Cuando hablamos de utilitarismo ético estamos hablando de probabilidades. Y las probabilidades en el cálculo político, en la toma de decisiones, es casi que de todos los días. Pero el juego de probabilidades nos puede llevar al error. Y las probabilidades, evidentemente, cuando hago el juego de probabilidades y el examen de probabilidad, definitivamente, muy probablemente mi razón se va a ver anulada por probabilidades que no estoy tomando en consideración o por variables que no estoy tomando en cuenta.
O sea, tomar la decisión ética de respetar un imperativo categórico, respetar mi código de valor e irme adelante para tomar decisiones en política pública judicial, por ejemplo, decido invertir más dinero en jueces o debo invertir más dinero en acceso a la justicia o en facilitar programas de acceso a la justicia, se las trae, ¿verdad? O sea, no es fácil, es muy difícil tomar una decisión de ese tipo. ¿A quién asigno recursos? ¿A qué cosa asigno recursos? Nosotros nos pasa en la Caja Costarricense de Seguro Social todos los días. Contratamos más médicos para sacar las listas de espera en cirugías o compramos más medicamentos y mejores medicamentos. O sea, ese dilema ético en la seguridad social costarricense es de todos los días y tenemos miles de amparos constitucionales presentados ante el Tribunal Constitucional costarricense con miras a restablecer y a facilitar y a permitir que no se descuide ninguna de las dos. Pero no podemos judicializar el tema de la salud. Entonces, quien tiene que tomar las decisiones éticas es quien tiene el poder, el presidente ejecutivo, la gerencia médica, la gerencia, etcétera, todas esas autoridades que tienen la posibilidad y la capacidad de tomar decisiones. Por eso les decía, no hacer nada no resuelve el problema. No es una posición ética y no es justificable. O sea, ¿qué le voy a aportar yo a la historia? O sea, que maté a 5 o maté a 1. Que empujé o no empujé a la persona. Es mi actuación la que va a determinar para dónde voy y qué voy a hacer. Y cuando perdemos eso, entonces estamos realmente perdidos en el camino. O sea, si no caminamos por una senda que no sea utilitarista y que esté llena de probabilidades, y si transitamos por precisamente una ética utilitarista, no vamos a llegar nunca a ninguna parte, porque siempre vamos a sacrificar una parte de la población y no le vamos a dar oportunidades a todas. Y en el tema de poblaciones vulnerables, evidentemente, no podemos perder de vista que tradicionalmente, desde posiciones éticas utilitaristas, hemos preferido desarrollar algunas cuestiones en beneficio de una colectividad y dejando a ciertas poblaciones por fuera. Eso es un hecho, ya sea en políticas públicas de gobierno como en políticas públicas de justicia. Y eso es muy triste, muy doloroso y además genera mucha violencia. No sé si esto es una apreciación personal, pero yo creo que cuando vamos perdiendo la inspiración que es para nosotros los órganos y los sistemas políticos, los órganos y los sistemas constitucionales, la fe en las instituciones públicas, el ser humano empieza a buscar soluciones que para él son muy prácticas, pero que no son ni morales ni éticas. Y tenemos mucho conflicto social, tenemos mucha delincuencia y tenemos los índices de homicidios muy elevados. Porque sentimos frustración ante el sistema, porque sentimos que las respuestas no llegan a tiempo y porque evidentemente todo eso genera una sensación de incredulidad en el sistema. Las viejas generaciones versus las nuevas generaciones tienen precisamente una idea distinta de lo que era para nosotros la institucionalidad en un Estado. No sé si han tenido ustedes alguna oportunidad de hablar con una persona mucho más joven que ustedes, o sea, con los que están acá. Hablemos de una persona que tenga 20 años ahorita. ¿Qué piensa de las instituciones? Son pocos los que realmente le dan un valor a las instituciones públicas. Si ustedes hacen un sondeo de opinión de cuál es el poder de la República más importante, en Costa Rica no era un poder, justamente, era la Sala Constitucional. El Poder Judicial estaba en lugares privilegiados, pero la Sala Constitucional se llevaba los méritos. Ahora, con la última crisis que tuvimos, o sea, que no sé si aquí han leído algo de noticias, pero estamos pasando por un momento oscuro y negro en el Poder Judicial. Hay, independientemente de que sea cierto o no, hay un gran cuestionamiento, un gran signo de pregunta que pende sobre el edificio de la Corte Suprema de Justicia y sus 22 magistrados.
O sea, ¿son o no son idóneos? ¿Son buenos o no son buenos para administrar el gobierno judicial? ¿Qué decisiones están tomando, van a tomar para poder lograr salir de ese barrial o ese embarradero en el que se metieron? Con decisiones sin consultas, con situaciones que eventualmente están tildadas y están teñidas de corrupción, con cuestionamientos sobre prevaricato, aunque no sean ciertos o no sean reales, pero están cuestionados. O sea, créanme que en popularidad el Poder Judicial en este momento no es el más popular en Costa Rica. Hay mucha incredulidad y esto es peligroso porque entonces, vuelvo y digo, esto genera mucha incertidumbre en las decisiones que toman los jueces, en las decisiones que toman los magistrados en relación con los temas relevantes con el país. Y mete mucha presión desde la sociedad civil y mete mucha presión desde la prensa para casos y temas que el Tribunal Constitucional necesita y tiene que resolver. Precisamente, ¿por qué? Por un mal gobierno judicial o por malas decisiones que se tomaron en un momento determinado y terminaron y culminaron en ese desastre noticioso. Como les digo, no adelanto juicios, ¿cierto o mentira? Todo está en proceso. Pero los cuestionamientos son graves. Y entonces, esa crisis de la institucionalidad, ¿de dónde viene? Viene de la opinión pública, de los medios de comunicación que hacen su tarea revelando algunas cosas, del manejo de la información, no. No, yo creo que si las cosas se hubieran hecho de una forma diferente, probablemente no habría ningún cuestionamiento. Don Luis Paulino Mora dio los primeros pasos maravillosos al hacer públicas las sesiones de la Corte Plena en el Poder Judicial. Él dijo, tiene que haber sesiones abiertas de Corte Plena para que todo el mundo se entere de lo que estamos hablando y de lo que se discute en el seno del órgano administrativo por excelencia, que es la Corte Plena en Costa Rica. Y desde entonces así ha sido, pero pareciera que los temas importantes y trascendentales no se están tomando en las sesiones públicas de la Corte en los últimos tiempos, pues si no constarían en las actas de la Corte. Y no habría ningún problema de transparencia, ni de publicidad. Entonces, cuando hablamos de justicia y de gobierno abierto, ¿qué es lo que me llama a mí la atención en todo esto y qué es lo que me engarza con lo demás? Crisis de la moralidad, justicia abierta, transparencia, disposición de información, claridad en cuanto a lo que son políticas públicas, participación, colaboración, todos esos que son los ejes básicamente importantes de lo que es la justicia abierta, que vienen de lo que es el programa de gobierno abierto de la OCDE, pues nos permite de alguna manera plantearnos y replantearnos cómo tenemos que hacer justicia. Ahora, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de justicia abierta como un mecanismo para establecer políticas públicas de gobierno judicial, ¿verdad? O sea, no nos perdamos en el cuento de que la administración de justicia, que es la fase, o digamos, el encargo esencial que le hace la Constitución al Poder Judicial, pero también hay un desdoblamiento de ese poder público importantísimo, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con la parte administrativa, con todo lo que es la estructura y la organización del Poder Judicial a lo interno y en su relación con el colectivo o con la población. O sea, ¿cómo manejamos el tema de la justicia abierta a partir de los principios bioéticos? Ahí está la parte más complicada de esto. Y la dejé para el final para salir corriendo en caso de que no lo logre. Vean, a ver, si hablamos de principios de autonomía, de justicia, de beneficencia y de no maleficencia, ¿cómo podemos nosotros aplicar eso a la justicia abierta si la justicia abierta nos habla de transparencia, publicidad, políticas públicas inclusivas, mayor colaboración en la formación de las políticas públicas por parte de la población, etcétera y demás? Bueno, vamos a ir uno por uno. ¿Qué pasa con la autonomía? La autonomía es uno, creo, de los principios fundamentales y más importantes que tiene el ejercicio de la justicia. ¿Cierto? O sea, siempre hablamos de la autonomía igual a independencia judicial. Y que esa independencia nos garantiza precisamente la transparencia,
en las acciones de los jueces y de quienes toman las decisiones a nivel de gobierno del Poder Judicial, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Y defendemos la independencia judicial o esa autonomía judicial en la toma de decisiones y en la forma en la que resolvemos nuestros casos, la resolvemos como uno de los pilares principales, si no el más importante de las democracias del mundo. O sea, no de la nuestra ni de la guatemalteca, sino del mundo. Es una garantía para el resto de la población dentro de este sistema de frenos y contrapesos que normalmente manejamos en nuestras democracias, ¿cierto? Entonces, somos autónomos, sí, pero esa autonomía nos permite tomar decisiones sin perjuicio de los alcances de esas decisiones. O sea, nos podemos vacunar en contra de la crítica social o de los aportes sociales o de la participación pública en la formación de las políticas y de la toma de decisiones a lo interno del Poder Judicial porque soy autónomo, como si fuera un país aparte, independiente o una isla dentro de todo lo que tiene que ver con el Estado. ¿Verdad que no? Entonces, el principio de autonomía, que en bioética inspira precisamente la posibilidad de que yo pueda, frente a un poder constituido, llámele en la biomedicina el médico, o en mi aspecto de creencias, el sacerdote o el pastor, a quien yo le tengo toda la confianza de que tiene la capacidad y la posibilidad de decirme a usted está equivocado, hágalo por este lado, o usted tiene que operarse de tal cosa, porque si no se muere, y yo cierro los ojos, me persino y me voy. Cierto, yo no cuestiono ese poder del médico, yo no cuestiono el poder que tiene un sacerdote o un pastor de decirme, anda mi hijo, estás perdonado, tus pecados han sido perdonados. Y yo salgo caminando casi que flotando porque lo que me falta es calcio para las alas. Entonces, el nivel de confianza que le tenemos a las autoridades públicas viene precisamente a partir de la posición de poder que yo ejerzo. No es lo mismo que yo les hable aquí que les estuviera hablando de allá. Y no sé si ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo los jueces siempre estaban en una posición más elevada que el resto. Después se democratizó para tener una mayor cercanía con el público y un mejor impacto en cuanto a lo que era la relación entre el juez y el público. Pero cuando yo estaba allá arriba, yo le decía al secretario, hágame el favor y pasa ahí para que les diga que el juez va a entrar. Solo yo lo hacía. Y no era un asunto, a ver, no se me malinterprete, no era un asunto de que yo soy el juez, ¿verdad? Y aquí vengo yo, no. Era un asunto de que lo comprobé y lo demostré en mi ejercicio como juez, que si yo les decía que iba a entrar el juez a la sala, así estuviera en este plano o en aquel, la gente me respetaba más y la audiencia se desarrollaba con más tranquilidad. Porque ese detalle, ahí viene el juez, me ponía en una posición superior de poder y me decía, y le decía a la gente, a las partes, que venía el que podía decidir y el que va a dirigir la audiencia. Entonces todo se desarrollaba con más tranquilidad que cuando el juez salía del despacho sin saco a conversar con alguien en el mostrador. Era otra cosa completamente diferente. Con esto les digo que la imagen de poder o la posición de poder siempre va a ser un elemento importante para el resto de los que estamos ahí expectantes. O sea, los de a pie siempre vamos a ver para arriba, porque el poder es vertical. No hay un poder así, ¿verdad? Ni siquiera en la familia. O sea, papi, ¿puedo ir a tal lado? No, ¿por qué? Porque yo digo. ¿Cierto? Y ahí entonces es donde el hijo se da contra las paredes porque a pesar de que quiere ir no lo dejan. ¿Cuál autonomía y cuál independencia? No, ahí no hay democracia, esto no es una democracia, mijo, o sea, ubíquese. Aquí mando yo. Entonces, cuando hay una figura de poder y ese poder trasciende verticalmente hacia la población civil, evidentemente estamos confiados de que las decisiones que se toman por parte de quienes ejercen ese poder y el gobierno, evidentemente van a ser las mejores decisiones para poder alcanzar el beneficio de toda la colectividad, ¿cierto? ¿Estamos confiados en eso? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de lo contrario?
se pierde la credibilidad, se mueven las bases de la institucionalidad. Y, como ha sucedido siempre en Latinoamérica, se vienen las revoluciones y el ascenso al poder, en muchos casos, lamentablemente, de oportunistas y de déspotas. Entonces, ¿por qué no podemos vacunarnos contra eso y más bien empezar a caminar por una autonomía que sea bien llevada? O sea, que como poder autónomo tengamos más bien la capacidad de autodefinirnos y autodeterminarnos como un poder público que vaya caminando por la senda de la justicia abierta, sobre los ejes de la transparencia, en el gasto, en la forma en la que contratamos, en la forma en la que nombramos, en que los procesos de contratación sean más claros, más diáfanos, que nuestras decisiones políticas en relación con el gobierno de la justicia o el gobierno justicia sean precisamente tomadas a partir de principios de beneficencia. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que la beneficencia nos manda a hacer el bien siempre para no generar el daño, y además tenemos la contraparte, la no maleficencia, que nos dice usted tiene que actuar de manera que nunca cause daño. Entonces, ¿por qué no podemos, por qué no logramos, o buscamos más bien, para decirlo correctamente, el camino, la senda correcta de caminar por una autonomía que sea responsable con los otros principios que rigen la bioética o el bioderecho, que es igual? La participación ciudadana o la participación de toda la población y de la diversidad de las poblaciones en la toma de decisiones es importante para formular políticas públicas que definitivamente vengan a generar el desarrollo social y el acceso a la justicia que todos soñamos. Cuando en nuestras sociedades vamos a la Corte a pedir su intervención, lo hacemos porque necesitamos que nos resuelvan un conflicto. ¿Y qué es lo primero que nos piden? Un abogado. Ah, carajo, ¿ocupo un abogado para eso? Sí. ¿Y cuánto me puede costar eso? ¡Je! No, santo Dios, o sea, yo no puedo, tengo que vender la casa. O sea, la mayoría de nuestra justicia rogada, o sea, cuando vamos a pedir justicia o intervención de un tribunal, nos dicen, tiene que traer un abogado, y el abogado tiene que hacerle el escrito, y tiene que venir autenticado, y timbrado, y todo el asunto. Y nos quedamos boquiabiertos ante la situación, y escarbando en nuestra cabeza, a ver de dónde voy a sacar los 5 para poder defender mi derecho. En tanto más complicado sea el acceso a la justicia, más desigual será la justicia en un país. Entre menos oportunidades o posibilidades tenga yo para permitir el acceso a la justicia, mayores injusticias, suena paradójico, pero así es, voy a generar en la sociedad. Si yo no tengo mecanismos alternativos de resolución de conflictos previos a llegar a un conflicto judicial o judicializar un conflicto, si yo no tengo mecanismos como por ejemplo justicia restaurativa, que lo estamos implementando en Costa Rica, si yo no tengo mecanismos de participación ciudadana como se están implementando en Costa Rica con miras a aplicar todo lo que es el programa de justicia abierta en Costa Rica, que lo hace la CONAMAJ, si no escuchamos a la población de a pie, si no escuchamos a las poblaciones, especialmente a las poblaciones vulnerables, que es lo que nos tiene acá, ¿verdad? Que en todas las sociedades sabemos que son subgrupos que están, preferimos no pensar que existen. O sea, nos hacemos a un lado y decimos, no, es que eso nosotros no lo tenemos allá, ¿verdad? Pero sí existen las personas con discapacidad o las personas con capacidades especiales, que es mejor llamarles así, de esa manera. Eso lo despolitiza muchísimo más y lo humaniza muchísimo más. Personas con capacidades especiales, personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas. La mujer, que siendo mayoría en las sociedades latinoamericanas, sigue siendo minoría en el ejercicio de sus derechos. Siguen recibiendo salarios muy por debajo de los derechos
de los salarios que reciben los hombres. Siguen teniendo que pelear cuotas a través de leyes para poder participar políticamente, lo que es realmente vergonzoso. O sea, ¿por qué una mujer tiene que pelear una cuota para participar en una situación, un órgano político? Y garantizarlo además a través de la ley. No, eso debería darse por naturalidad, con naturalidad, en equidad. Y el acceso a la justicia, definitivamente es un tema que pasa porque las poblaciones más vulnerables o les da vergüenza, o no tienen los medios, o no tienen la posibilidad de acceder a la justicia con facilidad y con rapidez para solucionar sus conflictos. Me dicen que me emocioné mucho hablando y como siempre me pasa, entonces voy a tratar de ir aterrizando un poquito más. Ya iba casi aterrizando, pero se me aceleró un poquito el asunto. Entonces, los principios bioéticos sí tienen una relación. O sea, si yo, voy a poner simplemente un par de ejemplos más en relación con la beneficencia y la no maleficencia. En el tema de la beneficencia, yo puedo pensar que como principio bioético me puede servir para generar mejores y mayores posibilidades de acceso a la justicia a través de mecanismos que me permitan resolver los conflictos sin que sean tan costosos para las partes. Evitando judicializar precisamente todas las situaciones que normalmente los latinoamericanos somos un pueblo altamente litigioso y normalmente todos los residenciamos en los tribunales. O sea, no podemos resolver nuestros conflictos con el otro. Entonces, ese es el principio de beneficencia aplicado a la justicia, en cuanto a lo que es el acceso a la justicia. En cuanto al de no maleficencia, evidentemente tenemos la situación que se presenta en aquellos casos en los que por un asunto de decisión de gobierno judicial voy a dejar de aplicar recursos para crear más tribunales o mejores alternativas, o si tengo un tribunal que está funcionando en un lugar muy alejado, lo quito. Entonces, ¿qué importa? Que se trasladen 1500 metros más. Pero no tomamos en consideración que al hacer eso estamos dejando una población sin un mecanismo y sin un medio para resolver sus conflictos. Ahí no estoy actuando bien, estoy actuando mal. O sea, tengo que buscar la forma de tomar una decisión que permita que aquella población más bien pueda tener acceso a muchos más medios de resolución alterna de conflictos que quitando más bien lo único que tienen para poder destinar esos medios o esos recursos para otra cosa. Eso es no maleficencia. O sea, no debo actuar así. Debo actuar conforme precisamente a principios éticos que hagan que la mayor cantidad de personas logren ser felices. Y el principio de justicia, evidentemente, no es un principio de justicia que venga teñido únicamente de aquella justicia que vemos entre cuatro paredes y que hacemos entre cuatro paredes los jueces para las personas. El principio de justicia es un principio que John Rawls ha desarrollado en su teoría de la justicia como una justicia más participativa, más colaborativa, más cercana al ser humano, donde se tiene que llegar a arreglos y a acuerdos nuevos, a un nuevo contrato social, habla John Rawls, al estilo de Juan Jacobo Rousseau, precisamente en aplicación de lo que él llama la teoría cubrirnos con el velo de la ignorancia. Porque entonces nos sentamos todos a colaborar y a conversar en relación con ciertos temas y a mí no me va a importar que yo soy letrado o si soy civil o si soy médico o si soy veterinario o sea, mi conocimiento no vale. Lo que vale es la problemática y ver cómo la solucionamos en un plano de igualdad. Entonces esa justicia no va a ser solamente una justicia que va a generar más decisiones éticas, va a generar decisiones más morales y va a generar decisiones más participativas y colaborativas, lo que las va a hacer más democráticas. Y finalmente, la justicia de la que nos habla Rawls es una justicia en equidad, en igualdad de oportunidades de acceso a todo lo que tiene que ver con la justicia, si lo aplicamos a lo que es gobierno judicial. Entonces, ya terminando, realmente la reflexión es, vamos a caminar por el deber
que tenemos como personas en el mundo de comportarnos moralmente conforme a una ética formada por una serie de valores y principios que son universales y que debemos respetar, y a partir de eso vamos a tomar nuestras decisiones, o vamos a seguir caminando hacia una crisis de la moralidad y a vivir precisamente a partir de una serie de antivalores que definitivamente son contrarios a todo lo que es la bioética y todo lo que es el bioderecho y todo lo que es el sistema de derechos humanos y de derechos fundamentales nos impone respetar dentro de los estados, con especial vulneración de los derechos de las minorías y de las personas que forman parte de poblaciones vulnerables. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al experto José Joaquín Alvarado Acuña por su brillante disertación. A continuación, exposición de la señora magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá en torno a los temas tratados en esta conferencia, bioética y poblaciones en estado de vulnerabilidad en el marco de justicia abierta. Buenos días a todos y a todas. Hago propios los vocativos realizados por las personas que me antecedieron y luego de la excelente disertación del expositor, me gustaría ahondar, aunque de manera muy concreta, en algunos puntos que estimo relevantes en torno a la bioética y la necesidad de incluir en el ámbito jurídico los retos que enfrentan los grupos que están en situación de vulnerabilidad. El concepto de bioética nace luego de la concluida Segunda Guerra Mundial. Ello por razón de las averiguaciones que se realizaron respecto de los avances científicos en ese momento histórico. Me refiero específicamente a la experimentación en seres humanos, experimentos que los nazis llevaron a cabo en los campos de concentración y los elementos perjudiciales causados en la población luego de la explosión de las bombas atómicas. En la ciencia jurídica, en el año de 1970, fue el médico estadounidense Van Potter quien afirmó que el término de bioética abarcaba, entre otras ciencias, a la medicina, la biología, la filosofía y también al derecho. Desde ese momento, la bioética ha tenido como objeto de estudio la valoración de índole moral y ética de las acciones humanas que afectan la salud, la vida y la sobrevivencia de los seres humanos. Aquí quiero detenerme para indicar que según el connotado profesor que antes mencioné, existen 5 clasificaciones para el estudio de la bioética, tal como lo manifestó el disertante que me antecedió. El primero, el inicio de la vida, que abarca temas relacionados a la anticoncepción, reproducción asistida, clonación, etc. Y la segunda, el final de la vida, que impone el conocimiento científico de la muerte clínica y cerebral de personas de la tercera edad, eutanasia y otros. Los últimos 3 componentes de dicha clasificación son la ingeniería genética, el tratamiento médico e investigación científica y la ética ecológica, que desarrollan temas medioambientales y la experimentación con animales. Por mencionar algunos ejemplos. Habiendo mencionado lo anterior, quiero manifestarles que en nuestro país no es ajeno a los problemas de la bioética cotidiana. Por ello, es dable identificar que
temas como el acceso equitativo a la salud o los conflictos medioambientales resultan importantes y acarrean desafíos que eventualmente deben ser discutidos en la jurisdicción constitucional. En congruencia ello con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Corte de Constitucionalidad, en su labor de garante de los derechos fundamentales, debe de identificar los problemas relacionados con la bioética y en el ejercicio de un debate democrático, emitir resoluciones que respondan a los principios y lineamientos de una ciencia que reconozca la existencia de una realidad dinámica en el ámbito jurídico. Los dilemas bioéticos son asuntos complejos, ya que por tratarse de valoraciones éticas sobre el proceder humano, pueden haber controversias respecto a las posiciones adoptadas. Así, tal y como lo afirma Jeremy Waldron, las cuestiones de bioética son esencialmente controversiales, pero que a mi juicio deben encararse con responsabilidad y de una manera jurídicamente motivada. A pesar de las dificultades, faltas de consenso e indeterminaciones, los órganos jurisdiccionales, en especial los tribunales constitucionales, se ven obligados a emitir pronunciamientos para darle solución a los asuntos que les presentan. Ante ello, surge la interrogante: ¿cómo puede la jueza o el juez constitucional incorporar una combinación razonable de los intereses y conflictos existentes, en especial en temas tan complejos como los relacionados a la bioética? Para dar una respuesta a la interrogante, estimo necesario mencionar algunos principios propios de la bioética y que son de obligada observancia en el tratamiento de las controversias suscitadas en la justicia constitucional. Los principios a los que me refiero son el de la autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, el de justicia, tal como lo realizó el exponente anterior. En cuanto al primero de los principios referidos, es decir, el de autonomía, cabe indicar que hace referencia a la obligación de todo ser humano de respetar los valores y las opciones personales de las otras personas en todas sus decisiones, potenciando así la libertad de cada individuo de tomar decisiones sin imposición por medio de un tercero y con que éstas contravengan su voluntad por medio de la fuerza. En el lenguaje médico-científico se patentiza en lo que hoy se conoce mundialmente como el consentimiento informado. Por ejemplo, cuando se van a hacer algunas intervenciones quirúrgicas. En el segundo de los principios indicados, es decir, el de beneficencia, implica que además de respetar la libertad personal, se debe procurar en todo momento hacer el bien a los miembros de nuestra comunidad. De tal cuenta, la beneficencia entendida desde ese concepto trasciende no solo a la simple caridad o a la filantropía y apuesta por el reconocimiento de la persona como sujeto de derecho. Por otra parte, el principio de la no maleficencia conlleva la obligación del ser humano de no causar daño de manera intencional a terceros. A diferencia del principio anterior, este patenta la necesidad de abstenerse de dañar física, psicológica o moralmente a otras personas. Por último, y no por ello menos importante, el principio de justicia. Este principio en la bioética hace acopio a la importancia y necesidad de proporcionar un tratamiento imparcial, equitativo y adecuado a una controversia, evitando de esa forma
que se hagan nubatorios los derechos que se encuentran en disputa. La aplicación de estos principios en el ámbito jurisdiccional fortalecerá también el ejercicio de una justicia abierta, en el entendido de que la emisión de un fallo puede involucrar las diferentes pretensiones, motivaciones, aspiraciones desde la óptica de un conglomerado social. Lo anterior para garantizar de manera efectiva el acceso a los derechos humanos, lo que incluye la existencia de políticas públicas, normas, instituciones y lineamientos jurisprudenciales para el efecto. En este orden de ideas, para que el juez o jueza internalice el asunto subyacente sometido a su conocimiento y decisión, es necesaria la más amplia comprensión de las perspectivas de los fenómenos sociales que eventualmente se verán afectados por los fallos que se emiten. Para ello es necesario aperturar la justicia a la ciudadanía, fomentando en todo el andamiaje judicial un clima efectivo de participación activa con un enfoque bioético, manteniendo la discusión y el diálogo como pilares que legitiman los procesos de inclusión y sensibilización. Tanto la ciudadanía como el Tribunal Constitucional deben de comprender que este es un desafío mutuo y que para superarlo se debe producir una interacción sana, continua, deliberativa, dentro de un marco de respeto y de responsabilidad. Solo de esta manera se lograrán alcanzar las metas de un modelo de justicia más transparente y equitativo. Ahora, el reto del tribunal es transformarse de manera profunda y estructural hacia una sociedad que con mayor intensidad exige el más alto estándar de transparencia y probidad de las autoridades judiciales. De ahí que resulta indispensable mantener vigente la participación ciudadana para que se produzcan propuestas que contribuyan al fortalecimiento y legitimidad de esta institución. Tal y como se ha implementado, la Corte de Constitucionalidad debe continuar con la creación de plataformas y mecanismos que fomenten la transparencia en sus procesos y abrir canales de comunicación con la ciudadanía para que la justicia constitucional sea verdaderamente accesible a todos y a todas. Esto no es una tarea fácil. Sin embargo, es realizable tras el compromiso que han manifestado mis pares en el tribunal y en general todas y todos los funcionarios de esta institución. Igualmente, la ciudadanía debe continuar manifestando su voluntad de participar en los procesos de diálogo e intercambio de una manera motivada, mas no en un ejercicio abusivo y malicioso de las garantías constitucionales. Para determinados sectores de la población, hacer llegar sus ideas y perspectivas al Tribunal Constitucional resulta factible, pues cuentan con los medios y mecanismos necesarios para el efecto, o bien porque ya existen los canales de comunicación con la institución. Sin embargo, no sucede lo mismo para con los sectores más desventajados de nuestra sociedad, las personas en situación de vulnerabilidad. El maestro Norberto Bobbio, en su obra Teoría General de la Política, afirma que existen determinados presupuestos para la democracia. Estas precondiciones, como él refiere, pueden servir de parámetro para comprender también los supuestos que deben de existir para que la ciudadanía participe de manera activa dentro de los procesos de apertura y participación necesarios para el fortalecimiento de la justicia constitucional. Por ello, es imprescindible a toda la ciudadanía se le garantice el derecho a expresar la opinión propia de manera igualitaria a fin de que se tomen decisiones en base a las soluciones diversas y sin limitar el derecho de las minorías. La solución, naturalmente, no es la exclusión de los grupos vulnerables en los procesos de apertura,
sino más bien garantizar la misma capacidad de influencia y participación, procurando en la medida de lo posible neutralizar las desigualdades existentes. Solo mediante un esfuerzo conjunto del Tribunal Constitucional y la ciudadanía, encaminado a sensibilizar y mejorar canales de comunicación, discusión y participación, se podrán abordar de manera verdaderamente justa y respetuosa del pluralismo y de los derechos humanos, controversias propias de la bioética y en general de todos aquellos temas que dividen, segmentan nuestro tejido social. Por último, quiero concluir haciendo referencia a una consideración expuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tienen que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Muchísimas gracias. Abrimos ahora el espacio de preguntas y respuestas que, por lo apretado de la agenda, pues tendremos que reducirlo en la medida de lo posible. Las colaboradoras de protocolo del tribunal están ahora atentas por si alguien pues, quisiera hacer alguna consulta sobre el tema tratado en la conferencia de hoy. Gracias. Yo quería saber cuál ha sido el posicionamiento ético de la justicia costarricense en relación a la minería de metales. Gracias. Ahora sí. ¿Quién preguntó? Perdón. Ok. En realidad, la posición, yo le voy a comunicar acá lo que ha sido la posición del gobierno a partir de, creo, doña Laura Chinchilla, que estableció una moratoria en lo que es la minería a cielo abierto de materiales, una minería abierta, pues en cuanto a oro y todos los otros materiales que se pueden extraer de la tierra. Esa posición se ha mantenido a lo largo de todos estos años, son alrededor de unos 8 años que tiene de estar la moratoria, y aparentemente la posición ética de Costa Rica es continuar por el mismo camino. Le digo aparentemente porque ahora estamos frente a una elección donde hay uno de los candidatos que estaba encabezando las encuestas hasta hace una semana, don Juan Diego Castro, que él propone la explotación minera en Costa Rica y la explotación petrolera y la explotación de todos los recursos que existen. Y le ha llamado a todos aquellos movimientos que buscan proteger precisamente los recursos naturales y de alguna manera la sobreexplotación de los recursos naturales, les ha llamado terroristas ecológicos o ecoterroristas. Entonces, no le puedo garantizar que la posición ética vaya a seguir siendo la misma. Costa Rica se ha apreciado, y voy a ser muy breve, voy a tratar de ser muy breve, se ha apreciado de ser un país que respeta y ha respetado siempre precisamente los recursos naturales. Y en esa línea, las sentencias del Tribunal Constitucional, después de la reforma que sufrió nuestro artículo 50 constitucional, que insertó precisamente al derecho de protección al medio ambiente como un derecho constitucional que debe ser tutelado o protegido por el Estado, pues evidentemente todas las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional desde el 89 hasta la fecha han sido precisamente de protección de los recursos y del medio ambiente. La posición ética del Tribunal Constitucional ha sido esa permanente y sostenidamente. Habría que ver qué pasa con el tema del desarrollo en sostenibilidad o el desarrollo sustentable
que es mejor llamado, o sea, no la sostenibilidad ecológica o el desarrollo económico sostenible, sino que el desarrollo sustentable. Hay recursos que todos los estados podrían explotar, pero habría que ver en qué medida. Y eso podría eventualmente hacerse desde una posición ética, digamos, respetuosa del medio ambiente, siempre y cuando no se extingan los recursos naturales o no se exploten sin sentido. Pero habría que ver cuál va a ser la discusión que se va a dar en torno a esto en los próximos meses, dependiendo de quién quede presidente. Pero no sé si le contesté la pregunta. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta. Buenos días. Mi pregunta, bueno, quisiera primero tal vez presentarme para que entiendan la raíz de mi pregunta. Vengo en representación de la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera, Fundal, que estamos activamente participando en muchos proyectos para apoyar esta parte de la población que está en vulnerabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sentido o cómo puede apoyar la Corte de Constitucionalidad o los magistrados en que se pase o se apruebe la ley o la iniciativa de ley 5125 acá en Guatemala para poder garantizar justicia abierta a este sector de la población que al momento pues no tiene acceso a una justicia abierta, que es parte de la bioética que se debería de manejar en el país? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es un tema superlativamente importante, como muchos que no se han resuelto por omisión en nuestro país. En este caso, el Alto Tribunal Constitucional debe actuar a petición, es en última instancia, y en casos muy extremos lo podríamos hacer de oficio. No hay ningún antecedente que pudiera soportar una actuación del tribunal de esa naturaleza. El único caso que de oficio ha tenido que actuar esta alta corte es cuando se rompió el orden constitucional por un expresidente, fue precisamente Serrano Elías. En todo caso, pues estamos claros que se trata de una situación de omisión legislativa que pudieran gestionar para que se pueda proteger esos derechos. Muchas gracias. La Corte de Constitucionalidad agradece al profesor José Joaquín Alvarado Acuña por su brillante disertación y para quien pedimos nuevamente un caluroso aplauso. Agradecemos también a la señora magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá por su excelente disertación. También al proyecto Seguridad y Justicia, al doctor Álvaro Ferrandino, su director, y a su equipo de trabajo por el apoyo y colaboración para llevar a cabo este tipo de actividades. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, gracias por el honor de su presencia, y el proyecto Seguridad y Justicia de USAID les ofrece un coffee break al final del salón. Muy buenos días, muchas gracias.